Bien, les damos la bienvenida a esta cápsula informativa número 45, correspondiente al martes 12 de marzo. Bueno, ¿qué es lo que vemos en este día? Bueno, ya todos los medios, al igual que el día de ayer, centrados sobre los primeros 100 días. El día de hoy veremos una miscelánea de comentarios, algunos a favor, otros en contra, algunos aún dando el beneficio de la duda a lo que pudiera ocurrir en ese sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver un poco las declaraciones, todo lo que se fue comentando, lo que él dijo en esta especie de informe de los 100 días. Una frase fuerte que dice Andrés Manuel es que él no va a traicionar este movimiento, que el gobierno que él encabeza no tiene partidos ni dirigentes, no privilegia sindicatos o grupos de interés, y reconoce, lo cual me parece interesante de este informe, de las primeras veces que ocurre. Primero, reconoce que no ha bajado la incidencia delictiva, es decir, que apenas han logrado contenerla, pero que los números, los datos duros, lo que dicen es que se mantiene en los niveles del gobierno anterior. Otro elemento que también comenta es que la economía está creciendo poco, aunque no hay asomo de recesión. Estos dos elementos me parecen fundamentales, los cuales son datos pues, duros. Ahí están los datos, independientemente de las acciones que se han realizado. Eh, Asume en este inter uno de los elementos que le había restado mucha no credibilidad, pero sino posibilidad de inversión como país, fue el rescate a Pemex por apenas unos 5,000 millones de dólares. Estaban pidiendo el doble, incluso el triple en algunas instancias, y bueno, en estos 100 días Andrés Manuel anuncia que se va a destinar mayores recursos tanto a Pemex como a Comisión Federal de Electricidad. Respecto al desabasto de medicinas, que ya el día de ayer veíamos, comenta que es una grave herencia del pasado. Y bueno, Slim considera que es viable crecer al 4%, dando un espaldarazo a Andrés Manuel. Y bueno, declara en juez que la quiebra de Geo es una realidad. Esta empresa creada la construcción de viviendas bajo los gobiernos de Fox y Calderón, pues ahorita prácticamente está en bancarrota y van a empezar a liquidar sus bienes. Vamos viendo que nos plantea la jornada en su contraportada. La Rayuela dice quebrada Geo. Vale preguntar quiénes, además de sus dueños, lucraron con esos miserables desarrollos. Bueno, y la contraportada de la jornada dice que se suspenden las operaciones con los Boeing 737 MAX 8. Esto en referencia al accidente que hubo en un avión similar en el día de ayer en tierra. Prácticamente todo el mundo reacciona con lo mismo, suspenden los vuelos de este avión hasta no saber qué ocurrió en este accidente. Otro tema que también comentó Andrés Manuel tiene que ver con primero se había dicho que se había secuestrado a 11, 12 pasajeros en un autobús. Andrés Manuel dice que en total son 22 pasajeros secuestrados en un autobús de Tamaulipas. Vamos viendo la otra columna. Triunfa la rebelión contra el dictador Bouteflika en Argelia, no se va a reelegir por un quinto mandato. Y bueno, pensábamos que estas cosas ya no se veían, pero ahí está, ¿no? La crónica dice no hay ni asomo de recesión, dice Andrés Manuel. En la posición en el Senado escéptica, si hay crisis y desaceleración, están tanto PRD como el PAN aprenden en esa dinámica de en ese momento descalificar todo lo que haga Andrés Manuel López Obrador. Al reto que lanzan los primero, antes de ha dicho que será el 4%, los empresarios dicen, pues vamos a crecer y lanzan el reto, devuelven el reto a Andrés Manuel y Andrés Manuel la acepta. Entonces, la meta está puesta, los datos duros ahí están, ahorita estamos creciendo a menos del 2%. Bueno, Andrés Manuel les dice a sus detractores que del combate a la corrupción va a salir los recursos para desarrollar sus promesas. Igual dice acepta que no se ha logrado reducir la incidencia delictiva. Pero Andrés Manuel desde un principio anunció una nueva política social y entonces prácticamente todos los programas que tuvieron que ver con el gobierno anterior prácticamente están desmantelados. Este es el caso de los comedores de Peña Nieto. Aquí el problema son las implicaciones. Había gente que ya pues prácticamente se ha habituado a comer, o por lo menos sus comedores resolvían varios problemas.
Y bueno, la pregunta es ahora quién va a cubrir esos vacíos, ¿no? Aunque se anuncian programas, pero programas muy especiales, estos van a tardar en llegar a la población. Este programa llegaba directo a gente con hambre, ¿no? Por aquí una nota de Noé Cruz Herrando que deben morosos 43.000 millones de pesos a Comisión Federal de Electricidad, como lo de Donald Trump, es inútil y derrochador. Esto en voz de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi. Milenio plantea antes muerto que traidor. Líderes de la iniciativa privada ven avances. El presidente asegura que ya cumplió 62 de 100 compromisos y anuncia que en 3 meses hará un nuevo corte de caja. Andrés Manuel reconoce que la economía crece poco, pero lo hace sin recesión. A 1.200 pesos las píldoras abortivas con envío en todo el país a domicilio. Seguimos con el Reforma. Acordemos que Reforma tiene una bronca pues abierta con Andrés Manuel López Obrador, y entonces muchas de sus notas, al igual que sucede con Proceso, pues son duras y directas, ¿no? Suman pasivos 45.639 millones de pesos, enfermedad de estados, enfermo en estado, las deudas de salud, primeros 100 días admiten indefensión, no es que admite la indefensión ante la inseguridad. Habla de que los programas sociales apenas van a rendir frutos y que la Guardia Nacional apenas va a empezar a operar, ¿sale? Par de Veracruz, esto en referencia al incendio que está consumiendo las vigas y el cofre de Perote. Ocultó Tamaulipas secuestro masivo. Atacan al fiscal. El fiscal regionalista Patricia Mauricio Blancas fue herido al ser emboscado ayer por un grupo armado en la carretera Zacualpan Almoloya de Alquiciras. Pues así las cosas a nivel nacional. Dice Andrés Manuel en el Excelsior, no hay asomo de recesión. Parece que estos datos son claros. Hay algunos analistas que ponen el acento en esto, en la, en la falta de autocrítica. Avances logrados. Reducción a los sueldos de los altos funcionarios, sí. Entrega directa de apoyos sociales, sí. Incremento de la presión de los mayores, sí. No aumentar impuestos ni incrementar la deuda pública, sí. Compromisos por cumplir. La reforma educativa no está cancelada. Regularizar CENDIS y mantener programas de estancias. Esto parecen los dos, regresar cada día entrar programas de estancia, no subir más allá de la inflación de precios de gasolina, gas y luz. Es algo que no se ha cumplido. De hecho, la inflación ha ido a la baja, pero el precio de la gasolina va hacia arriba. Y aún con la intervención de la Secretaría de Hacienda respecto a los incentivos para que el precio baje, pues esto no se ha logrado. Y lo que falta por cumplir es ubicar a las secretarías de los estados, del gobierno federal, a los estados. Hay un dato que no sé si lo habían oído, pero es importante tenerlo en el radar, es que el combate al huachicoleo lo que buscaba destruir las tomas clandestinas. Pues nos informa el Excelsior que ha aumentado un 50% las tomas clandestinas. Dice, recuerdo con reportes de la empresa, en 2019 hubo 1.565 perforaciones ilegales, mientras que en el año pasado hubo 1.046, ¿no? Entonces aumentan en 56%. Bueno, aumenta el 50% de las tomas clandestinas. Apremian la entrega de apoyos en Puebla, esto con el fin de que no vayan a chocar con el proceso electoral. Se van a quedar con las ganas, dice AMLO, respecto a la recesión. El pueblo le paga una sana herida, a unas heridas. El financiero dice que no hay asomo de recesión. Salinas Pliego dice, muy buen informe, estamos muy sorprendidos por lo logrado. Y Slim dice, claro que podemos alcanzar el 4%, pero se requiere inversión. Vamos viendo qué otras notas hay por acá. Vemos la cuestión de los empleos. Vamos con el economista. Modifica el esquema para terminar el estímulo fiscal. Hacienda corrige la plana de gasolineros. Margen de ganancia de expendedores creció de 60 a 110% en un año. Los apoyos fiscales no se reflejan en el precio de consumidor final. Ya sobre esto está trabajando Hacienda para que esos incentivos que él compre sí le peguen al precio de la gasolina y no se quede solo en veremos, ¿no?
tiene con ovaciones. Lucha amenazadas por los básicos y agua. Bajado el crimen, solo se ha contenido. Vamos viendo otros elementos que están por acá. Bueno, con una popularidad arriba del 60, algunos llegan a hablar hasta el 80%. Vamos a darle aquí a esta cápsula número 45, correspondiente al martes 12 de marzo, y nos vemos el día de mañana.